Fue una pintora española relacionada en sus inicios con los movimientos de vanguardia. Su obra se inscribe dentro de un surrealismo muy personal. Sus cuadros son característicos por un gran estilo de imágenes y una peculiar combinación de poesía y humorismo. Pero, ¿quién fue Remedios Varo? Estás escuchando Borradores del Arte, un podcast sobre las miserias de diversos artistas. No entiendo. Ya lo vas a entender. ¿Nunca te preguntaste qué hizo que diferentes artistas generaran lo que generaran? Borradores del Arte, con Rocío Suárez, por Radio Megafón. María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga nació el 16 de diciembre de 1908 en Angles, un pequeño pueblo del noreste de España. Su padre, Rodrigo Varo, ingeniero hidráulico, le enseñó dibujo mecánico y fomentó su interés por el arte y la ciencia. A los 8 años, después de que su familia se trasladara a Madrid, Remedios fue enviada a una estricta escuela católica para niñas, donde se evadió con libros de aventuras de Julio Verne y Alejandro Dumas. Las rígidas rutinas escolares, como sesiones de oración, confesiones, costura en grupo, impactaron en su vida de tal forma que más tarde le sirvió de base para algunas de sus obras más famosas. Varo pintó sus primeros cuadros a los 12 años. Un cuaderno de bocetos con retratos de miembros de su familia demostró su habilidad para captar el parecido. A los 15 años fue aceptada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, donde habían estudiado Pablo Picasso y Salvador Dalí. Se graduó en 1930. Durante la siguiente década vivió entre París y Barcelona, donde se movió en círculos bohemios, vanguardistas y surrealistas. En 1937, su obra apareció en publicaciones surrealistas y en exposiciones internacionales en Londres, Tokio, París y Ámsterdam. Tras la ocupación alemana de París en junio de 1940, huyó al sur de Francia con su pareja de entonces, el poeta surrealista francés Benjamin Perret. La pareja acabó viajando a Casablanca, en Marruecos, y más tarde embarcó en un abarrotado transatlántico portugués con destino a México, donde fueron aceptados como refugiados políticos. La experiencia de tener que huir se reflejó en sus pinturas, donde plasmó a personas en tránsito, navegando en embarcaciones precarias, vagando por los bosques, montando en bicicleta por la ciudad o bajando escaleras. Varo viviría en México el resto de su vida, con la excepción de un año en Venezuela. Realizó su mejor obra, fantasiosa, inquietante, personal y metafórica, en los años 50 y principios de los 60 en Ciudad de México. Allí formó un círculo de amigos y artistas exiliados. Varo, que ya tenía más de 40 años, dio el salto a la fama con una exposición colectiva en 1955, en la que mostraba cuadros que trataban el subconsciente, lo místico y lo metafísico. En muchos de ellos, la protagonista se parecía a Varo. La artista realizó su primer gran exposición individual en Ciudad de México en 1956. Fue un éxito entre la crítica y los coleccionistas. Su segunda exposición individual, en 1962, también tuvo éxito. Varo murió de un ataque al corazón el 8 de octubre de 1963 en México, a la edad de 54 años. Artista y mujer. Su madre, doña Ignacia Urande, era ama de casa, devota cristiana y defensora de valores tradicionales. Por el contrario, el padre, don Rodrigo Varo, era un libre pensador, agnóstico, republicano de ideas progresistas y de compromiso social, que protagonizó polémicas con el clero local. Hombre culto, era ingeniero hidráulico, por lo que debido a su profesión dibujaba, diseñaba y planificaba conducciones de agua, trazaba planos, etc. Todos los estudios insisten en que enseñó y animó a Remedios a dibujar desde la infancia. Siempre estimuló el interés en la pintura en su hija, incluso dejándola utilizar instrumentos de dibujo que usaba en su trabajo. Resultaba excepcional para la época que un padre atendiera con tanto interés la formación de su hija.
En este sentido, se ha señalado que Don Varo ejerció una influencia de capital importancia en Remedios, quien posibilitó que creciera en un ambiente de inquietudes culturales y artísticas. Mientras su madre y abuela le enseñaban a coser, bordar o diseñar ropa, como a las niñas de su época, su padre la animaba a leer y dibujar. En Madrid, una vez más se plasman los diferentes que eran sus padres. Su madre la llevaba a misa, mientras que visitaba con frecuencia el Museo del Prado con su padre. Doña Ignacia consiguió que se matricule en el Instituto San Isidro, donde terminó sus estudios de bachillerato. Durante esos años, Remedios se interesó por avances y novedades científicas, a la par que aumentó su pasión por el arte. Leyó novelas de género policíaco y de autores como Julio Verne, Alexandre Dumas, Edgar Allan Poe, etc. En una época en la que las mujeres brillaban por su ausencia en el ámbito académico y educativo, Remedios estudió en la Escuela de Artes y Oficios. En la España de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera existían grandes desigualdades jurídicas y sociales de género, en la que se solía mantener a las mujeres fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo. Aún así, Remedios destacó en sus estudios. A sus pocos 15 años aprobó el examen para ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Remedios fue una de las primeras mujeres en estudiar en esta institución creada en 1752. La artista se aplicó, aprendió y pintó retratos, con la influencia en ella de artistas como el Bosco, el Greco y Goya. A su vez, adquirió interés por el movimiento surrealista, una de las vanguardias artísticas más importantes de aquel momento y del siglo XX. En un contexto sociocultural dominado por hombres, ella participaba en tertulias de la residencia de estudiantes, llegando a conocer, entre otros, a Federico García Lorca. Habiendo estudiado en colegio de monjas, donde se inculcaba únicamente el coser y rezar, años después se relacionó con las vanguardias españolas. De esta forma no resulta extraño que posteriormente expresara en sus obras esa huida de tradiciones severas y retrógradas en la que la mujer carece de libertad personal. Remedios recién acabaría sus estudios y se casó con Gerardo, su compañero de clase, el 6 de septiembre de 1930. Se instalaron en París y ella se matriculó en la Escuela de Arte Libre de París, aunque pronto la abandonó. Asiste a cafés donde se reunían artistas e intelectuales y comienza a conocer de primera mano el movimiento surrealista. Pese a que era un movimiento revolucionario y avanzado para la época, y que las mujeres ganaron protagonismo artístico con las vanguardias, existen notables límites y contradicciones. Remedios afirmó que mi posición era la tímida, humilde oyente. No tenía ni la edad ni el aplomo para enfrentarme a ellos, a un Paul Eluard, un Benjamin Peret o un André Breton. Yo estaba con la boca abierta dentro de ese grupo de personas brillantes y dotadas. Aún así, terminó siendo respetada, aunque quizá de forma más lenta de lo normal, por el hecho de ser mujer. No olvidemos que algunos surrealistas consideraban a la mujer como una musa, lo cual constituía un estereotipo y un rol de género adverso para Remedios y todas las mujeres. Leonora Carrington, gran amiga de Remedios, dijo que «No tuve tiempo para ser la musa de nadie. Estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser artista». La relación entre feminismo y surrealismo ha sido estudiada y analizada por diversos historiadores del arte feminista. El misticismo y el exilio. El misticismo, el esoterismo y la metafísica son los conceptos que definen la obra de la pintora.
Los sujetos en movimiento y sin territorio son los que utiliza para transmitir su forma particular de mirar la vida y su forma personal de experimentar el exilio. Una de las consecuencias del exilio que sufrió España tras la Guerra Civil fue la pérdida de talento derivado de la cultura y de la ciencia. Los exiliados vivieron como un desgarro esa lejanía de su tierra, pero además de ello, sufrieron penurias económicas, separación de sus familias y, en demasiados casos, el olvido de esos intelectuales tras su fallecimiento a miles de kilómetros de España. Esto lo podemos calificar como una especie de segundo exilio. En relación con las mujeres exiliadas, ese olvido fue mucho más agudizado e injusto. Este es el caso de la pintora Remedios Varo, reprimida y acosada por el franquismo, más tarde perseguida y detenida por los nazis en Francia y por último exiliada. Debido a esto último, en México comenzó a haber una división tajante en la producción artística. Por un lado, el círculo de pintores encabezado por Diego Rivera y Frida Kahlo, y por otro, los artistas exiliados. El proyecto de nacionalismo de la época provocó la poca difusión del trabajo de esta talentosa artista, pero sin embargo, siempre ha estado presente y lo seguirá estando. Ella, su arte y su mente. El arte de Remedios Varo se encuadra en el movimiento surrealista, vanguardia de la primera mitad del siglo XX, que fue ideada por el teórico y escritor francés André Breton. La influencia paterna marcará su impronta con las enseñanzas de dibujo técnico, mientras una síntesis entre simbolismo, surrealismo y fantasía, junto a las teorías freudianas acerca de la complejidad del inconsciente más su exilio, alimentarán la originalidad de una obra rica en detalles y sugestiones. Cuadro La ruptura. La mirada de Remedios se dirige hacia los papeles que escapan por la puerta entreabierta. Nadie más se aventura a salir, solo Remedios, y los papeles son capaces de abandonar su escenario que solo los limita y no los enriquece. Sus observadores la despiden con la mirada, quizás satisfechos por la elección, quizás celosos por su iniciativa, pero cobardes por permanecer en su sitio. La fuga tiene lugar al atardecer. El ambiente es de un color rojizo dorado que expresa la magia del momento. De esta manera se nos presenta el final del día, pero también se nos indica que el siguiente será completamente nuevo. El cuerpo de Remedios lo percibimos frágil y etéreo al presentarse envuelto en una capa. Nos recuerda a una ave que solo tiene que abrir sus alas para emprender su vuelo. Es su disfraz de huida con la que conseguirá escapar al exterior, hacia los árboles, situado al otro lado del muro, donde empezará su viaje y se enriquecerá con nuevas experiencias. México actuará como tierra de adopción, tanto para ella como para sus ideas. Cuadro, mujer saliendo del psicoanálisis. La pintura parte de un sueño que la autora tuvo y que, aprovechando sus conocimientos sobre psicoanálisis, nos mostrará en primer plano una figura femenina que capta nuestra atención de inmediato, cuyo rostro es semicubierto por una prenda verde donde se vislumbra un segundo rostro, quizá como lectura de una división entre consciente e inconsciente. La mujer, en una mano, parece despojarse de una cabeza, la cual tira al pozo. Esta cabeza pareciera la de un hombre calvo con barba, y en el contexto se lo podría entender como alguien de quien nuestra protagonista se desprende después de haber ido a terapia. En su otra mano vemos una canasta donde hay un uso para hilar, un reloj y una llave. La interpretación para estos tres accesorios puede ser variada. Una de las versiones se relaciona con las tres Moiras, tejedoras del destino, y la llave es una alegoría de cómo el cruzar puertas nos remite a la idea de salir de un lugar, o en este caso, de una situación.
A los pies tenemos un camino circular, en el cual nuestra protagonista mantiene un pie, mientras el otro ya está fuera, como una suerte de ruptura del círculo vicioso. Como detalle, en la puerta detrás de ella tenemos una inscripción que nos recuerda a 3 importantes expositores del psicoanálisis: Freud, Jung y Adler. Entonces, ¿qué tenemos? Quizás una mujer saliendo de una sesión de terapia, decidida a romper un círculo vicioso con un hombre que la retenía, y sabiendo que ahora tiene en sus manos la llave para ello. Cuadro: Naturaleza muerta resucitando. Una vela, una mesa, un mantel. El comienzo y el fin, la muerte y la creación. Elementos que constelan en una bóveda decagonal. Una galaxia interminable, continua y explosiva que engendra luz en mitad de la penumbra de la piedra, el silencio y la soledad. Así de poderosas y múltiples son las alegorías que habitan el último lienzo que pintaría Remedios Varo en el mismo año de su muerte. Con Naturaleza muerta resucitando, Remedios ilustró el Big Bang, la creación del todo, la indestructibilidad del espíritu y la trascendencia de su ser a través de cosas simples como platos, frutas y utensilios, que sobre todo nos revela su inagotable, inspiradora, siempre viva revolución creativa. Haber pertenecido al grupo surrealista durante la estancia en París determinará la plena configuración de un lenguaje propio y de vanguardia, en consonancia al carácter independiente de la mujer que fue. Ya en su país de acogida, México, desarrollaría con plenitud el estilo y la personalidad artística con lo que alcanza el reconocimiento al conjunto de su trabajo pictórico. Los años 50 suponen la consagración y la llegada del éxito artístico y económico, truncados por una muerte prematura en plena madurez, ya que falleció de un infarto en 1963, a la edad de 54 años. Baró dejó tras de sí una obra de gran narratividad y pureza, con un trabajo minucioso, cargado de diversidad temática y logrando con ello llevar el surrealismo a una de sus más grandes elevadas manifestaciones. Hoy en día gran parte de la obra producida reside en colecciones particulares y es fuente de inspiración de varios artistas.